Noticias Venezuela, 1 de octubre del año 2019. Saludos amigos de Noticias al Día 024. Bienvenidos y gracias nueva vez por la sintonía de siempre y por el apoyo a nuestro canal. Antes de comenzar con las noticias, te pido que recuerdes dejar tu comentario y apoyes el canal dándole me gusta al video. Ayúdanos a seguir informando. Te invito además a quedarte al final del video para que no te pierdas nuestro contenido y las noticias de este día. A continuación, los titulares. Juan Guaidó aseguró que mantiene contactos con miembros de las Fuerzas Armadas para presionar al régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro exigió $200 millones a la ONU para repatriar venezolanos. Arremetió contra la Unión Europea y adelantó que renovará el Parlamento en el año 2020. Internacionales. Choque de poderes en Perú. Después de que Martín Vizcarra disolviera el Congreso, los congresistas lo suspendieron como presidente. Amigos, y a continuación comenzamos con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, manifestó que los canales de comunicación con el gobierno interino se mantienen abiertos con el objetivo claro de que la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela sea derrocada. Afirmó el lunes que mantiene contactos constantes con miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela con la finalidad de continuar con los esfuerzos de presionar a Nicolás Maduro, destacando que dentro de las filas de la institución el régimen está persiguiendo a los militares que buscan una salida democrática a la crisis. En una rueda de prensa que se produjo el mismo día en el que Maduro también se dirigió a Venezuela a través de medios de comunicación, el presidente interino de Venezuela dijo que realmente sí tiene contactos con las Fuerzas Armadas e hizo la reiteración de que continúa abierta la oportunidad para que estos participen en el Consejo de Gobierno que se ha propuesto para que la crisis se termine. Insistió además que se mantiene trabajando para que se acerquen las soluciones al conflicto político existente y dijo que los países de Latinoamérica van a aumentar la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro a los fines de que éste deje el poder en Venezuela. Dijo que mientras se mantenga la usurpación del poder, la presión de toda la región aumentará, así como la del mundo entero. Así lo sostuvo al rendir un balance de los logros alcanzados por la comisión que envió a la Asamblea General de la ONU, en la que destacó como uno de los principales la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Agradeció también a los países que constantemente han manifestado su respaldo a la causa de democracia en Venezuela, así como también a Iván Duque, el presidente de Colombia, por la responsable denuncia que ha hecho de la presencia de grupos irregulares en Venezuela. Insistió que Maduro está apoyando y motivando a esos grupos narcoterroristas. Expresó que el régimen de Nicolás Maduro tiene como objetivo el hacer daño al gobierno de Colombia, hacer daño a un gobierno amigo, al cual se le agradece la firmeza con la que ha denunciado la presencia de grupos irregulares en Venezuela, y esto porque además Colombia también ha sido víctima directa de la dictadura de Nicolás Maduro, dijo Guaidó. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, hizo una denuncia el lunes de que los jefes del ELN están recibiendo atención médica en Venezuela, que tienen arraigo en ese país, que son titulares de cuentas bancarias, hacen turismo y que también tienen propiedades sin que las autoridades de Venezuela hagan nada. Muy importantes estas declaraciones de Juan Guaidó, quien viene a obtener logros importantes en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde se han tomado decisiones para aumentar la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, buscando la salida de este del poder en Venezuela.
Amigos, y continuando con esta emisión de Noticias Venezuela para el día de hoy, 1 de octubre de 2019, Nicolás Maduro exigió $200 millones a la ONU para repatriar venezolanos. Arremetió en contra de la Unión Europea y adelantó que renovará el Parlamento en el año 2020. Conforme a agencia de prensa EFE, Nicolás Maduro el lunes habló sobre los casos de discriminación que existen en Perú contra los venezolanos y de inmediato hizo un desafío a Europa por las sanciones que se impusieron contra su régimen, diciendo que estas lo que hacen es que dan risa. Y dijo además que está dispuesto a que se retome el diálogo con los representantes de Juan Guaidó si el gobierno de Noruega se anima a convocarlos. En una conferencia ofrecida por Nicolás Maduro desde Caracas, luego de que países de la comunidad internacional decidieran aumentar la presión contra el régimen chavista en el marco de la Asamblea General de la ONU y tras las sanciones impuestas contra funcionarios de su régimen, llamó al diálogo a la Unión Europea y también anunció que el año entrante habrá elecciones del Parlamento en Venezuela. Maduro dijo que tendía su mano a la Unión Europea y les pidió iniciar un diálogo, dando instrucciones a la vicepresidenta del régimen a que se reúna con los embajadores de esa comunidad para que se inicie el diálogo. Dijo que la Unión Europea se mantiene en su política de estar detrás de Donald Trump, que Estados Unidos ha puesto a la Unión Europea en un callejón sin salida. Expresó además que no le importan las sanciones de la Unión Europea, sino que le dan risa, que se hunden en la política de fracasos de Donald Trump contra Venezuela. En otro punto, manifestó su disposición de que sea retomado el diálogo con los representantes del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, si el Reino de Noruega decide convocar una nueva ronda de negociaciones o diálogo. Dijo que irían inmediatamente. También hizo una crítica a los esfuerzos de las delegaciones enviadas por Juan Guaidó de participar al margen de la Asamblea General de la ONU, diciendo que estos habían fracasado porque en ninguna de las reuniones que sostuvieron con líderes de la región se firmó algún documento. Dijo que la semana pasada se vio una reunión de vergüenza, donde Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aparecía como el capo de la derecha y a sus lados los perros falderos, todos sus títeres, dijo. Fracasaron en esa reunión que en definitiva dio asco, manifestó Nicolás Maduro. Maduro se refirió además a los casos recientes de discriminación acontecidos en Perú, por lo que lanzó acusaciones en contra de Martín Vizcarra, el presidente de ese país, diciendo que era cómplice de los sectores que consideró neonazis, ya que promueven la violencia en Perú. Expresó su disposición a pagarles el pasaje a los venezolanos que se encuentran en Perú para que regresen a Venezuela. Vamos a traerlos pues, dijo, vamos a traerlos que yo los voy a proteger. Nicolás Maduro pidió a la ONU la cantidad de $200 millones para que sean repatriados los venezolanos que han emigrado en los últimos años a Perú huyendo de la crisis política y económica que está viviendo Venezuela. Denme los recursos, si me dan $200 millones en un mes, yo me traigo a todos los venezolanos que están en Perú, dijo Maduro. Concluyó su mensaje diciendo que el Tratado de Asistencia Recíproca TIAR no es más que un mamotreto inaplicable y bochornoso. Dijo que ellos podrán reunirse para perder el tiempo, para vomitar todo su odio en esas supuestas reuniones, pero que el TIAR jamás podrá ser aplicado en Venezuela. Nunca más, dijo Maduro, por ser inaplicable, consideró. Amigos, y antes de continuar con más informaciones de esta emisión de Noticias Venezuela, nos gustaría saber qué piensas de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esta noticia compartiéndola con tus amigos en las redes sociales.
Y al cierre de esta emisión de Noticias Venezuela para el día de hoy, 1 de octubre del año 2019, internacionales. Choque de poderes en Perú. Después de que Martín Vizcarra disolviera el Congreso, los congresistas lo suspendieron como presidente. Conforme a agencia de prensa EFE, en Perú ha surgido una nueva crisis política. El lunes, el presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de la disolución del Congreso y llamó a elecciones anticipadas del Parlamento. Pero estos congresistas decidieron hacer resistencia a la medida y más tarde votaron en suspensión de la presidencia de la República por incapacidad moral, nombrando en su lugar como presidenta interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Esta moción, a los fines de suspender al presidente por un año, tuvo la aprobación a unanimidad en una sesión en la que solamente 86 de los 130 parlamentarios asistieron, todos en su mayoría del partido de Fujimori, Fuerza Popular, que es aliado del partido aprista, y también representantes de la derecha y extrema derecha del país. Esta medida, implementada por el Congreso peruano, deja abiertas algunas interrogantes ante la existencia en Perú de dos presidentes, Arauz y Vizcarra. Arauz se había distanciado del presidente. La señora Arauz aceptó el mandato diciendo que era su obligación como ciudadana, madre, mujer y vicepresidenta el hacerlo. Manifestó que no huía a sus responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias, manifestando además que es inconstitucional la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra. Por otro lado, Vizcarra hizo la convocatoria a nuevas elecciones del Parlamento para el 26 de enero del 2020 conforme al decreto presidencial. Los jefes de las Fuerzas Armadas de Perú reafirmaron su lealtad a Vizcarra, acudiendo en la noche a una reunión en la sede de gobierno para expresarle su respaldo. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela para el 1 de octubre del año 2019. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es para nosotros muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de Noticias.